Muy buenas noches, señora Rosa María Paz Oldán, vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, estimados invitados, estimado doctor José Cheche Campos Dávila, a nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, institución cuyo objetivo es fomentar los hábitos de la lectura, la investigación, así como los valores culturales en nuestro medio, les damos una cordial bienvenida a este acto inaugural y central de la conmemoración del Mes de la Cultura Afroperuana. Vamos a dar la bienvenida a la señora Rosa María Paz Oldán, vicepresidenta del Consejo Directivo del IPNA, para dar las palabras de apertura. Muy buenas noches, señora Doris Augusto, gerente de Biblioteca de IPNA, ilustres invitados, señoras y señores, muy buenas noches. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano para darles una cordial bienvenida al acto central en conmemoración de la cultura afro-peruana. Celebración que forma parte de nuestro calendario de actividades y en la que se resalta así el aporte y el valor de la cultura afro en el Perú. Este reconocimiento se debe a los diversos cambios, aportes y legados de las comunidades afro a través de la cultura, educación, política, gastronomía, acción social, entre otros, destacando su capacidad para enriquecer con pasión cada aspecto de la cotidianidad. Como parte de su labor de proyección educativa y cultural, el IPNA se suma a este ciclo de actividades, las cuales fueron programadas para el presente mes. El acto central que nos reúne el día de hoy es el conversatorio titulado Legado Afroperuano, y en el que tendremos el honor de contar con la participación de doctor José Cheche Campos Dávila y la señorita Giovanna Sofía Carrillo Segarra, que está por llegar. Distinguidos representantes de la comunidad afro en el Perú, quienes nos impartirán conocimientos sobre esta, la cual ha tenido una importante participación en la cultura, gastronomía, literatura, folclore e identidad nacional desde los inicios de la colonia hasta nuestros días. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por honrarnos con su presencia. Asimismo, aprovecho esta ocasión para reafirmar que nuestra institución seguirá organizando actividades de difusión y promoción de la cultura y las artes en el Perú. Sin más preámbulo, demos pase a nuestros ilustres invitados para el desarrollo del conversatorio. Muchas gracias. Antes de empezar, voy a hacer una pequeña semblanza del doctor José Cheche Campos Dávila y de la señorita Giovanna Sofía Carrillo. El doctor José Cheche Campos es afroamericanista, académico, investigador, Paz decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Paz vicerrector de investigación, profesor honorario de la Universidad Privada Ada Byron y un profundo conocedor del desarrollo de la presencia afro en esta parte del continente, África, América, Europa. Es conferencista internacional y ha publicado diversos libros y artículos. Su labor dentro de la negritud peruana incluye la fundación de instituciones y grupos como la Asociación Cultural de la Juventud Negra Peruana y el Instituto de Investigaciones Afro-Peruano, INAP. La señorita Giovanna Sofía Carrillo es comunicadora, periodista y presentadora de TV Perú, activista afrodescendiente, autora de diversos libros como Diagnóstico sobre la problemática de género
y la situación de las mujeres afrodescendientes en el Perú y afroperuanas. Destaca por su lucha en favor de los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente en el Perú. Recibamos con un caluroso aplauso a nuestros amigos. Ante todo, muy buenas noches. Me place sobremanera compartir esta experiencia con todos y cada uno de ustedes. Quería darle un saludo muy especial a la señora Rosa María Pazolán, con quien nos une lazos de Cañete y de Chincha, ¿no? Y mis reconocimientos a la doctora, ya próxima a ser magíster Doris Agurto, que esperamos poder seguir teniendo estos lazos que tenemos con la Universidad de la Cantuta, con la cual siempre estamos comunicando y estamos en intercambios culturales. En lo que a mí respecta, siempre hay algunas interrogantes sobre la presencia de los afroperuanos. Mi formación es decir de los negros, pero ahora se está utilizando el término afroperuano, pero sobre la presencia de nosotros los negros en el espacio nacional. Y dentro del espacio nacional yo he querido que se tenga en cuenta algunos personajes que a través de la historia han aparecido y luego han sido invisibilizados y han pasado y han desaparecido. Por eso es que le he titulado esta exposición Sistematización de los aportes de los negros al desarrollo de la cultura nacional. Y por eso vamos a ver en 4 grandes áreas. La primera, el desarrollo de la ciencia; el segundo, los aportes a las letras nacionales; el tercero, el arte y la tauromaquia; y cuarto, el aporte de la belleza afroperuana. Si nosotros tenemos en cuenta en el Power, vamos a ver algunas figuras que vamos a ir desarrollando. Particularmente quiero comenzar con el aporte de San Martín de Porres Velázquez. San Martín de Porres, aparte de ser un santo, de hacer milagros, era un profundo conocedor de lo que hoy se conoce como la medicina tradicional o la medicina natural. Era un experto en el dominio de las plantas medicinales, y por eso es que tenía la posibilidad de curar a mucha gente. Hay un libro escrito por el doctor Mariatti, donde nos demuestra fehacientemente este gran aporte de San Martín de Porres Velázquez, hoy santo reconocido por toda la nación y por todo el mundo. En el plano del desarrollo de la ciencia, entonces tenemos a San Martín de Porres, ¿no?, como un santo y como un aportante a las ciencias básicas. Luego aparece José Manuel Valdés Cabana, el protomédico, el primer negro con reconocimiento, con título de doctor, ¿no? Y maestro de maestros, José Manuel Valdés, tuvo que pedir una licencia especial al rey de España para que se le otorgue el título de doctor. Es uno de el primer negro sanmarquino, ¿no? Y él escribió una serie de tratados sobre la medicina, y particularmente escribió salmos y era políglota. Imagínense ustedes, nació en 1767 y murió en 1843. Nació el 28 de julio y murió el 28 de julio de 1843, ¿no? El señor José Manuel Valdés, ¿no?, hoy se le reconoce en varias esferas, particularmente en la medicina, y hay en varios hospitales un reconocimiento a su nombre. Luego, otro aporte que tenemos a nivel de ciencia es el aporte en
que aportaron las matronas o parteras. Antiguamente las responsables de traernos al mundo eran las negras, ¿no? Y con ellas se estableció todo un proceso de acercamiento entre las comunidades. Es decir, las parteras traían a los niños al mundo, pero a la vez muchas negras eran amamantadoras de los niños, ¿no? Y este aporte que hoy ahora se le conoce por el nombre ya científico, ¿cómo le llaman a las ginecólogas? Entonces las primeras ginecólogas eran las negras. Durante mucho tiempo, durante muchos años, ellas fueron por las dudas que se tenía frente al mundo andino, ¿no? Luego, en ese plano del aporte a la ciencia, lo que llamamos ciencias básicas, encontramos en educación. En educación, uno de los primeros maestros de maestros es don Víctor Oyola Romero. Don Víctor Oyola Romero lamentablemente murió antes de cumplir 50 años, un extraordinario pedagogo, ha dejado escritos que trascienden y son usados por el Ministerio de Educación. Él aportó todo lo que es la práctica y la didáctica y la estructura curricular, ¿no? Trabajó acá en el Perú, en Colombia y en Venezuela. El doctor Víctor Oyola Romero murió a temprana edad, lamentable, en un accidente de tránsito, justo el Día del Padre. Luego de él encontramos también como pedagogos, es decir, el aporte a la pedagogía, está Víctor Oyola Romero, está Manuel Moreno Jiménez, otro gran pedagogo a nivel internacional, que escribió no solamente aspectos pedagógicos, sino también hizo poesía. Y el doctor Paregón está recopilando todos los aportes de Manuel Moreno Jiménez. Luego hay una, yo digo criatura, una señorita que ha ganado las palmas magisteriales, que es Mirta Bedón Reyes. Esta niña ha sido nuestra alumna, pero ahora está por encima de todos nosotros. Ha ganado premios nacionales e internacionales en investigación sobre pedagogía contemporánea. Ha sido directora regional de educación del Callao y ahora está como subdirectora en ICA. Entonces, en el plano de la educación tenemos estos pequeños aportes de estos personajes. También se nos dice, bueno, y a nivel de educación que ustedes aportaron eso, no, también estuvimos, a pesar de nuestro número, también estuvimos presentes en las universidades. Por ejemplo, tenemos a Roberto Velázquez López. Roberto Velázquez López es el más grande matemático que ha habido en el Perú en la década del 50-60. Fue catalogado y llamado a trabajar en Estados Unidos para aportar como un geómetra. Y ha sido presidente de la Sociedad de Geometría a nivel internacional en Brasil. Ya fallecido, fue rector de una universidad, y nuestros reconocimientos para el doctor Roberto Velázquez López, uno de los matemáticos más sobresalientes que ha habido en el Perú. Luego de él tenemos otro rector, ¿no? Ese rector es nada más que Luis Cotillo Segarra. Luis Cotillo Segarra, esto viene de una vertiente de rectores. Él y su hermano han sido rectores. Él, rector de la Universidad Federico Villarreal, y su hermano, rector de la Universidad de San Marcos. El primero, un extraordinario biólogo y químico, ha hecho trabajos muy buenos y la Universidad Villarreal lo tiene muy en cuenta. Entonces vean ustedes, ya tenemos ahí a 3 rectores. Luego tenemos a Ramos Hendrix, ¿no? Que ha sido uno de los, está con Juan José Vega, que aquí ha dictado más de una conferencia. Él fue asesor del Ministerio de Educación en China y luego rector de la universidad. Sus trabajos hasta ahora se tienen muy en cuenta.
Finalmente tenemos a Lidia Cruz Neira, que trabaja en la Universidad de Ricardo Palma y ha sido rectora de la Cantuta y ha sido rectora de otras universidades. Lidia Cruz destaca por sus trabajos en biología, ¿no? Ha estudiado en Canadá y en Brasil. Su grado de doctor lo obtuvo a muy temprana edad, quizás una de las doctoras más jóvenes que hubo en nuestra nación. Entonces, si vemos, tenemos 6 rectores de universidades, ¿no?, que tienen las características de los afroperuanos. Ese es nuestro aporte dentro del desarrollo de la ciencia, ¿no? También tenemos a otro personaje que es Francisco Aguilar Guerra, que no tenemos la foto de él, pero que Francisco Aguilar Guerra fue el que planificó el tren eléctrico, ¿no? Y el famoso Sanjón. El ingeniero Francisco Aguilar, que ha fallecido también, aportó con sus estrategias para determinar las líneas por las cuales debería de realizarse el tren eléctrico, porque él era asesor del ministro de Transporte y del Sanjón en la época del alcalde de Lima, ¿no?, Bedoya Reyes. Ese es en el plano de la ciencia. Luego tenemos el aporte en las letras nacionales. Ahí está Úrsula de Jesús. Úrsula de Jesús. Ella es la primera negra letrada de América Latina, según el Paregón, ¿no? Escribió unos famosos diarios espirituales, ¿no?, y que ahora se han rescatado y se van a editar después de casi 400 años, ¿no? Pero ese es el aporte de Úrsula de Jesús, que era una negra esclava y luego asumida por la iglesia como parte de la iglesia a invitarte, y allí hizo esa producción de los diarios espirituales. Nuevamente después tenemos a José Manuel Valdés dentro de las letras nacionales como traductor, escritor y sus poesías. Muchas veces decimos, bueno, ¿y dónde están los negros? Pues ahí estamos, ¿no? Y a veces nos camuflamos. Don Ricardo Palma, ¿verdad? Hijo de negra madre, ¿no? En Huancayo está en la partida de nacimiento de don Ricardo Palma, ¿no? Y que por lo cual tuvo muchas dificultades en Lima, ¿no? No solamente como director de la Biblioteca Nacional, sino las contradicciones que había a nivel académico, porque le decían Sambo Ácrata, ¿no? Este era el supuesto la chapa que le habían puesto a don Ricardo Palma, y por eso saca aquella famosa frase de que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿verdad? Para sobreponerse ante esa situación. En el plano de los aportes a las letras, entonces tuvimos a don Ricardo Palma, muy leído a nivel nacional e internacional, y luego tenemos a Nicomedes de Santa Cruz, que todos conocemos, ¿no? Pero a Nicomedes de Santa Cruz, Aparicio, este es el padre de Nicomedes de Santa Cruz. Él viajó a muy temprana edad a los Estados Unidos, donde aprendió italiano, aprendió inglés, se convirtió en un políglota prácticamente, y luego viene al Perú en 1908, ya como mozuelo, y se dedica al teatro, ¿no? Es el primer dramaturgo que hay, y su obra es el confort del hogar, ¿no? Es reconocido por Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y por todas las celebridades de aquella época. Sin embargo, no aparece en ningún libro de literatura nacional. Por eso que estamos tratando de hacer, de reproducir a través del Congreso todas las producciones de los Santa Cruz, desde el padre hasta los nietos. Luego muy amigo de un personaje extraordinario que fue Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, su abuelo era un zambo, le decían zambón, ¿no? En ese entonces había pues clasificaciones,
sambo, mulato, sambo gringo, gringo blanco, salta para atrás, ahí te encuentro, no te entiendo, hay como 10 clasificaciones étnicas, ¿no?, que se establecía. Pero Abraham Valdelomar, él se laciaba, el pelo se echaba gomina, ¿no?, para que no les hagan los rulos. Él era un académico, ¿no? Lamentablemente también murió a temprana edad. Nos dejó el Caballero Carmelo, la ciudad de los físicos, la ciudad muerta, de los gallinazos sin pluma, y hay otras obras de Abraham Valdelomar. Si hablamos de Nicomedes de Santa Cruz, no podemos pasar toda la hora hablando, pero yo quiero rescatar en Nicomedes de Santa Cruz que no solamente fue un gran decimista, sino Nicomedes de Santa Cruz fue también un cuentista. Hay unos cuentos que van a salir pronto, Hacía Voltir, ¿no? Hacía Taita, así se titula, lo publicó en la Crónica, la prensa ya desaparecida, ¿verdad? La prensa, la Crónica, la Última Hora, en esos periodos había trabajado Nicomedes Santa Cruz publicando los cuentos del Taita, pero también ha hecho una de las historias de Lima muy leídas, es la que escribió Nicomedes Santa Cruz. Se denomina Los extramuros de la ciudad, porque Lima comenzaba en el río Lima y terminaba en México, ¿no? Y ahí pasaba un río que se llamaba Guatica, ¿no? Entonces, y de ahí para allá se denominaba Los extramuros. Y los extramuros surgió después lo que hoy se conoce como la Victoria, ¿no? Y que ha permitido de que surjan clubes, porque era zona marginal, donde habían obreros, trabajadores, en fin, y que constituyeron lo que dice el famoso Alianza Lima, pues, ¿no?, de los extramuros de la ciudad, y que competían mucho con el Club Cricket, que era de influencia inglesa. Luego tenemos a Gregorio Martínez con Canto de Sirena, Tierra de Caléndulas, Crónicas de Músicos y Diablos. Lamentablemente Gregorio Martínez ha viajado y vive en los Estados Unidos, escribe, pero nos ha dejado con la miel en los labios. ¿Por qué? Porque no ha producido una obra más contundente que la que esperábamos después de Crónicas de Músicos y Diablos. Pero sí hay algunos artículos que aparecen en caretas y en algunos periódicos. Entonces vean todos los aportes a las letras nacionales. Victoria Santa Cruz, escritor y folclorista, por todos conocido, con sus poemas, ¿no?, y su aporte al folclore. Pero dentro del plano de la literatura, su poema Muñeca Negra es de uso común en el colegio, ¿no? Negra soy, ¿no? Luego tenemos a Enrique Verástegui. Enrique Verástegui, ese señor es químico, matemático y químico. Sin embargo, sus obras Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno, El Teorema de Yu y otras obras son reconocidas a nivel internacional. Fue parte del grupo de Hora Cero, ¿no? Ha sido parte, pero él está vivo y sigue produciendo. De San Vicente de Cañete, ¿no? Y ahora nos ha amenazado con un próximo libro en corto tiempo. Conocemos, si seguimos viendo los aportes a las letras nacionales, podemos ver a Susana Vaca de la Colina. Pero Susana Vaca de la Colina no solamente es el gran, no solamente la cantante, ha hecho todos grandes aportes, ¿no?, al Perú con sus trabajos sobre la caña, sobre la precisión. El libro se titula Fuego y Agua, un primer libro, y un segundo libro, El amargo sabor de la caña dulce, que espero que lo tengamos acá en la biblioteca. Pero son grandes producciones, ha hecho un recorrido por toda la costa peruana, recopilando tradiciones, costumbres, personajes, ¿no?,
que muchas veces desaparece y se lleva la historia oral, ¿no? Entonces ella se ha encargado de ello en los últimos tiempos, acompañado de su esposo, por supuesto, pero ese libro, El amargo sabor de la caña dulce, va a ser un material indispensable en toda biblioteca que se aprecie sobre asuntos peruanos. Un hombre poco conocido y gran conocido, don Leoncio Bueno, un tipazo, como diría Nicomedes Santa Cruz, un autodidacta, escribió rebuznos propios, Memorias de mi desnudez, Canto del Sol de Cieneguía, y la Casa de la Literatura le ha otorgado un Premio Nacional de Cultura por sus aportes, por su trabajo, su persistencia y sus poemas. Esperamos pronto otro material del maestro Leoncio Bueno, que ya bordea los 80 y tantos años. Si seguimos con los aportes culturales, dentro de las letras nacionales encontramos a Octavio Santa Cruz Urquieta. Octavio ha producido décimas, Aires costeños, antología del folclore peruano, y es un exquisito y excelente músico, un guitarrista sin par, reconocido profesor de la Universidad de San Marcos, profesor principal, acaba de obtener su doctorado con una tesis sobre la guitarra y la música popular. Esperamos que pronto esa publicación nos las haga llegar. Él y yo estamos al borde de la retirada de la universidad por los problemas de los 70 años, pero él sigue trabajando, es incansable, es un baluarte de los Santa Cruz. Luego tenemos también al siguiente personaje, que es uno que lo conocemos todos, ¿no? ¿Ya? Y me dedico a hacer trabajos de literatura, catedrático. La siguiente, por favor, ahí está Ernesto López Soto. Este es el muchachito, ¿no?, que debió de reemplazar a Nicomedes Santa Cruz. Era un extraordinario decimista, inmediatista, replanista, ¿no? Sin embargo murió antes de los 30 años, ¿no? Y por eso a veces yo le reclamo a Dios: ¿por qué te llevas a la gente a tan temprana edad, no? Pero Ernesto López Soto estaba ya estableciendo una diferencia entre, ¿no?, el pasado y el presente. Muerto Nicomedes Santa Cruz, esperábamos de Ernesto López Soto todo un baluarte dentro de las décimas. Sin embargo, Dios es más grande que todos nosotros y se lo llevó. Luego de Ernesto López Soto tenemos también algunas personas que nos han aportado. Lucía Charún Illesca, con su libro, ¿cómo se llama? Su libro Malambo, ¿no? Es que nos habla de la presencia de los negros y la integración en el Lima, ¿no? Malambo, recuerden que cruzando detrás del Palacio de Gobierno, ahí comenzaba Malambo, ¿no? Y que había una gran población. Deberían de leer el libro Malambo. También tenemos el caso de Delia Zamudio, ¿no? Y nos ha hecho unos trabajos referenciales sobre la vida de la mujer negra en tiempos contemporáneos. Mónica Carrillo, hermana distinguida, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Que no solamente es una gran activista, desde muy pequeña, ¿no? Desde muy pequeña yo tuvimos contacto con ella en el INAPE. Ella es periodista, es difusora social, ha hecho un conjunto de poemas muy reconocidos en los Estados Unidos e Inglaterra. Actualmente creo que está en Estados Unidos, ¿no? Y hace unos trabajos que pronto van a salir a la palestra, pero también dirige el grupo Lundú, y esperamos de que ella
florezca, ¿no? Como Victoria Santa Cruz, como muchas otras. Después tenemos el caso de Juan Urcarieli también, ¿no? Juan Urcarieli García es un gran decimista que ya ha fallecido, es padre del primer general negro del Perú, Juan Urcarieli. Luego Selmira Aguilar Canchote, que está dedicada a hacer literatura infantil, ¿no? No solamente fue reina de belleza en el Perú, ¿no? Sino también fue locutora de radio y televisión, pero ahora ha encontrado una vertiente excepcional que es la literatura infantil y ha producido cerca de 4 libros para los niños. Finalmente encontramos a Hildebrando Briones, ¿no? Y también sobre décimas, Milagros Caraza, que es otra de los jóvenes valores que esperamos, ya no esperamos, es catedrática de San Marcos y de diversas universidades, es una crítica literaria y nos ha permitido dar luces sobre José Manuel Valdés, ¿no? Y ha publicado 3 o 4 libros. Finalmente Jorge Arévalo Acha, que nos sacó a la luz lo que es Yapatera, Talandaca, Chapica. Los peruanos saben perfectamente que después de Chulucanas están estos pueblos, ¿no? Jorge Arévalo Acha ha publicado varios libros que hoy día son sustento de las tradiciones piuranas. Estos son los aportes a las letras nacionales. No pueden decir que nosotros no estamos escribiendo, estamos haciendo. Intentamos en los próximos tiempos sacar, ¿no?, una colección de libros escritos por afroperuanos. Esto no implica que yo esté en la carrera del negrismo, ¿no? Es decir, de que los negros debemos hacer. Yo creo que no se trata de que los negros debamos hacer. Nosotros como peruanos debemos trabajar por el Perú, ¿no? Y por eso yo creo de que hay que saltar ya de las negritudes a las tigritudes, aunque a algunos no les gusta, pero es una propuesta que yo hago, que si trabajemos por la nación y no solamente por el negro ni para el negro, sino el Perú nos necesita a todos, ¿no? Negros, chinos, blancos, cholos, etc. Todos debemos de trabajar en busca de una unidad y de un reconocimiento de la nación. Si no trabajamos en esa línea, entonces nos quedamos en la casuística. Sigamos con la casuística. Tenemos luego en el arte, ¿no? Y tenemos a Pancho Fierro, que todos conocemos. Gracias a él conocemos la Lima de la Hierba, ¿no? Si no hubiera sido por Pancho Fierro no hubiéramos conocido la Lima de la Hierba. También está en el arte, tenemos a Antonio Oblitas, pintor de Tupac Amaru, ¿no? Y tenemos a Gil de Castro, cuya imagen no la tenemos real físicamente. Usted tiene la imagen de Gil de Castro, vamos a buscar. Ya, tiene cuadros de Gil de Castro, pero lo que estamos tratando de buscar su imagen de él como un autorretrato o algo. No hemos, sin embargo, el Museo de la Nación hizo una exposición, ¿no? Porque Gil de Castro fue el pintor de los libertadores, ¿no? Si ustedes van a Lima, en Iraoka, en la siguiente cuadra, ahí había una casona cuando ampliaron la avenida, y en esa casona había un mural. Ese mural estaba firmado por José Milagros Gamarra. ¿Y quién es José Milagros Gamarra? El abuelo de don Nicomé de Santa Cruz. Es el muralista que lamentablemente esos muros ya han sido destruidos, pero que creo que Octavio tiene unas fotos de los trabajos de los Gamarra, porque es Demetrio Gamarra, muralista, y José Milagros Gamarra, ambos. Algo que muy pocos a veces tenemos en cuenta es no vamos a abordar el deporte, no vamos a abordar
el arte culinario, de los cuales tenemos mucho que hablar, ¿no? Ni del baile y de la danza, porque todo eso lo conocemos. Pero queremos hablar ahora de la tauromaquia. Ángel Valdés fue uno de los más grandes toreros de la historia, ¿no? Ángel Valdés toreó hasta los 70 años, ¿no? Y fue un maestro de maestros en el toreo. Luego tenemos a don Rafael Santa Cruz, ¿no? Que fue reconocido por la reina de España, toreó acá y en Europa, y es padre de Rapo y del otro. Ellos son dos hermanos, ¿verdad? De los hermanos Santa Cruz. Octavio no, el otro es Rapo, y ambos son guitarristas de reconocido prestigio. Lamentablemente Rapo falleció hace un par de años y nos dejó la herencia del cajón, que hoy día todos estamos trabajando en el. También está Juanita Breña. Esta señora, mi madre tuvo la oportunidad de conocerla ahí en la Plaza Unión, tenía una carnicería, ¿no? Pues Juanita Breña era la primera mujer torera de América Latina, rejoneadora, ¿no? Y se le conocía como la Marimacho, ¿no? Ricardo Palma la escribe, ¿no? Como Juana la Marimacho, ¿no? Porque eran los tiempos que se trataba así a las mujeres que subían a caballo y se ponían a regionar o se ponían a torear. Entonces el valor de esta mujer de asumir el toreo la tenemos en cuenta como un aporte en el plano femenino. Si tenemos en cuenta a Ángel Valdés, a Juanita Breña y a Rafael Santa Cruz, pues son nuestra presencia en la tauromaquia. Luego tenemos también nuestro aporte en la belleza, ¿no? Vean esa belleza. ¿Saben cuántos años tiene Delia Benítez? 75 años ahora, pero fue la reina de la década del 60, ¿no? Fue nuestra primera reina de belleza. Luego también, por eso digo, el aporte de la belleza en el plano cultural, como expresión típica de belleza peruana, ¿no? Y es Delia Benítez, y luego viene la siguiente, Selmira Aguilar Candioti. Vean ese cuerpecito, ahora no sé si estará Selmira por ahí, ahora ha cambiado muchísimo, reina de belleza. Y finalmente tenemos a Rosa Elvira Cartagena, con todo lo que se pueda decir de ella, su belleza es impactante. Yo quiero redondear esta exposición. No hemos tratado el aporte en la historia, la participación de los movimientos, solamente en el plano del desarrollo cultural, ¿no? Y queremos rescatar todos estos personajes, ¿no? Para que se sepa que nosotros estamos presentes, no somos invisibilizados, debemos de ser visibles, como sacando a la luz a todos estos personajes que tarde o temprano tendrán que ser reconocidos. Y estamos aportando a la nación. Por lo tanto, hay una necesidad de un reconocimiento a todos y cada uno de aquellos que de una manera o de otra, ¿no?, han generado el desarrollo de la nación. Y el desarrollo de la nación es producto de la participación de todos los grupos étnicos, de todas las minorías. Por eso yo clamo por una unidad nacional, que lejos de ver la particularidad, ¿no?, veamos la generalidad con el reconocimiento de las diferencias. Y esto lo digo por lo siguiente: hace 2 años, en 1836 se fusiló a León Escobar, ¿no?, acusado de ser bandolero, y en realidad era uno de los miembros de las huestes militares del país, ¿no?, de Orbegoso, era el comandante León Escobar.
se le confundió con el famoso bandolero León Escobar, pero León Escobar muere en 1842 y fusilan en 1836 al comandante León Escobar. Esperemos que algún día se rescate el caso de León Escobar. Y finalmente el caso de Jorge, la siguiente por favor, el comandante León Escobar, ¿no? Este era el bandolero León Escobar y Ricardo Palma lo muestra. Queremos hacer una mención especial y un llamado a la comunidad peruana para que se reivindique la memoria de este señor. Este señor, ¿no? Jorge Villanueva Torres, fue injustamente fusilado en 1957. Hoy se sabe de que el niño por el cual él fue fusilado no fue violado, ¿no? Ni fue maltratado. Tenía contusiones múltiples y las contusiones múltiples solamente pueden ser generadas por una caída, por un choque, por un atropello. Y el doctor Maurtua, que es la siguiente, ha declarado públicamente, ¿no?, de que el niño no tenía ningún problema con los esfínteres y por lo tanto no había sido violado, ¿no?, y que se fusiló injustamente a este señor. Hoy en día hemos mandado cartas al gobierno para que reivindique el Poder Judicial el error jurídico que se cometió con Jorge Villanueva Torres. Muchas gracias por haberme escuchado. Antes de... quiero entregar a la biblioteca mis dos últimas producciones, que son Reconciliándome con la Vida, ¿no?, que trata el tema sobre lo afroperuano, y La Maestra de Jecumbuy, que trata el tema nacional, porque yo creo que hay que saltar de las negritudes hacia lo nacional, y espero de que esté en vuestra biblioteca. Gracias a todos. Buenas noches, agradecimiento especial a Ligna de Miraflores, y después de la exposición de nuestro amigo Cheche Campos, la verdad, hablar del legado afroperuano sin mencionar a quienes ya han sido narrados y dibujados y recordados esta noche va a ser complejo. Sabía que Cheche lo iba a hacer, por eso es que planteo esta exposición en el marco de lo que es el legado afroperuano, señalando dos aspectos que me parecen claves para las y los afroperuanos. Creo que el gran legado del pueblo afroperuano es saber luchar y la resistencia. Ese es el legado que voy a, de alguna manera, nombrar a partir de la experiencia personal y comunitaria, porque quiero señalar que cuando me refiero a la afirmación que yo particularmente considero importante como mujer afroperuana, es la afirmación de muchas mujeres que en este país seguimos viviendo situaciones que están marcadas específicamente por el racismo y por el sexismo. Entonces, en ese marco, y con la posibilidad de que puedan ir pasando algunas imágenes que finalmente son solamente testimonio de lo que aún vivimos las mujeres y hombres afroperuanos, porque creo que es importante, además de reconocer históricamente
el trabajo y el aporte afroperuano invisibilizado aún, es necesario señalar que en estos momentos, en pleno siglo XXI, tenemos que recordarnos permanentemente que debemos seguir luchando contra el racismo, contra el sexismo y contra la discriminación, y tenemos que seguir resistiendo sin callar. En ese sentido, me parece importante que además de recordar los aportes en el ámbito cultural, educativo, científico, podamos hacer referencia a qué es lo que marca nuestras vidas, ¿no? ¿Qué situaciones finalmente son las que nos han violentado y nos siguen violentando? Y que muchas veces nos negamos a ver y tratamos de borrar la historia para simplemente dejar de sufrir. Y voy a decir dejar de sufrir porque no podemos negar que el ser violentados, que el ser insultados e insultadas nos afecta. No podemos negar que el ver que siguen animalizándonos, que siguen burlándose a partir de nuestro fenotipo en comentarios, que aquí lo podemos ver en redes, pero son comentarios y son insultos que se viven diariamente, que lo seguimos pasando en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y en las calles. Entonces, Cheche hablaba un poco de esta unión que necesitamos como país, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero creo que necesitamos seguir afirmándonos, necesitamos seguir diciendo que estamos presentes y que somos afrodescendientes, que nos reconocemos como hijos e hijas de la diáspora africana, arrancada violentamente desde África para venir en situaciones realmente inhumanas a esta parte del mundo. Y quiero seguir pasando las imágenes porque en algún momento quizás me pueda referir a algunas en particular, pero es ver esto, ver lo que acabamos de escuchar con José Campos y del aporte que tenemos los afroperuanos, las afroperuanas, las mujeres negras o los hombres negros, porque el tema de la autoidentificación es muy particular y en ese sentido creo que debemos seguir trabajando, ¿no? El hecho de que nos reconozcamos afrodescendientes o afroperuanos no niega que hay una situación, que hay vivencias, que hay dinámicas en nuestras vidas que finalmente nos configuró de determinada manera y nos nominó de determinada manera. Y cuando nosotras o nosotros, quienes nos afirmamos como afrodescendientes y planteamos el no hacerlo como negros y negras, lo que estamos buscando y lo que proponemos en esta lucha y en esta resistencia es trascender precisamente nuestra pigmentación, sin dejar de reconocer que es una variable clara para que pueda determinar nuestra vivencia de vida, nuestra pigmentación, ¿no? Y nuestro cabello, sobre todo en las mujeres afrodescendientes. Entonces, en ese sentido me parece importante que cuando hablamos del legado afroperuano y cuando nos damos cuenta que está invisibilizado el aporte de los afrodescendientes, hay razones claras, ¿no? Hay relaciones establecidas en el marco de las relaciones de poder y hay una razón por la cual no somos visibles. Y la razón simplemente es el seguir manteniéndonos en una situación de subordinación y de desventaja. Esto no es un conversatorio o un diálogo planteado en la queja o basado en la queja o en el dolor únicamente, sin negar que exista, sino es una posibilidad que tenemos también como país, y en esto es claro que la lucha no es solamente de las afroperuanas, de los afroperuanos, sino de todos los peruanos, en
finalmente no tener miedo a las diferencias. ¿Por qué tenemos que temer el ser distintos, el reconocernos como distintos? Distintos étnicamente, distintos a nivel de género, por orientación sexual, por identidad de género. Esa diversidad es la primera que debemos reconocer. Y esto es lo primero que debemos rechazar. Y no es solamente por una cuestión personal, ¿no? Sino es una cuestión, reitero, que vivimos, que sufrimos y que padecemos. Y muchas veces a nosotros y a nosotras en particular en nuestras familias, quienes estamos más ligados al activismo y demás, nos han dicho que no te afecte, ¿no? Es decir, tú no te las vas a creer, que no te afecte, que no hagas caso. Y está claro que sí te afecta, que sí tienes que hacerle caso, que sí tienes que decir que esto te están diciendo y tienes que denunciarlo. Y tienes que decir, basta ya. Y ese es el legado de los afrodescendientes, porque la libertad que es natural en cada uno de nosotras y nosotras, no nos la dan, nos la ganamos. Y ese ganar nuestra libertad tiene que ser en estos tiempos el ganar visibilidad, el ganar que no nos sigan insultando y no nos sigan discriminando por cuestiones étnico-raciales. El ganar significa decir basta ya de racismo. Estoy aquí y tengo el derecho a tener las mismas oportunidades que todas y que todos en este país. Entonces, este proceso personal y colectivo no es fácil. Obviamente no es fácil. No es fácil reconocer que una es rechazada por su color. No es fácil reconocer que una es rechazada por su cabello. No es fácil reconocer que una es rechazada simplemente por ser. Y cuando digo una, entiéndase afroperuano, afroperuanos, colectivo, pueblo presente. ¿Y por qué tenemos esta insistencia de ser reconocidos como pueblo afrodescendiente, como pueblo afroperuano? Porque esto también marcaría una forma distinta de plantear también las políticas públicas en nuestro país. Porque necesitamos políticas públicas afirmativas aún para pueblos indígenas, para pueblos afroperuanos. Aún lo necesitamos. Sería ideal decir que no es lo que buscamos en estos momentos el tener políticas afirmativas. Sería lo ideal, porque obviamente todas y todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Pero en este país y en este contexto todavía las brechas siguen siendo muy claras. Las diferencias en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, el acceso al trabajo, las diferencias notorias de situación socioeconómica a partir de tu pigmentación, a partir de la identidad étnica son notorias. El decir que no existe no cambia la situación. El decir que existe hace que tengamos la posibilidad de seguir exigiendo al Estado que pueda garantizarnos condiciones de calidad de vida que merecemos todas y todos. Y por eso reitero y considero importante que nosotros, cuando hablamos de afrodescendientes, cuando hablamos de africanos esclavizados traídos a esta parte del mundo, cuando hablamos de afroperuanas y afroperuanos, hablamos de lucha también con alegría, porque en la música obviamente el aporte es notorio y no es necesariamente solo ver a los afrodescendientes como buenos bailarines, como buenos percusionistas, como buenos en la comida. Es ver cómo ante situaciones adversas esto se convierte finalmente en el aliciente para enfrentar, ¿no?,
algo tan doloroso como es el racismo en particular y la discriminación en general. Y obviamente, si no se tenían esas herramientas, ¿cómo hubiéramos podido trascender todo este tiempo y poder llegar en estos momentos, en este tiempo, a decir: seguimos presentes los afrodescendientes en el Perú? Y sí, la lucha con alegría es posible, la resistencia es posible, pero la denuncia es algo que no podemos obviar. Y en ese sentido, creo que es importante que nosotras y nosotros sigamos reafirmándonos y afirmándonos como afroperuanos. Si duele, si lloras, si te caes, si te vuelves a levantar, si te vuelves a secar las lágrimas, si te vuelves a decir que no te estás creyendo que te dicen todos los días mona, gorila, que las mujeres afrodescendientes servimos solo para ser buenas en la cama. Eso es lo que pasa en estos momentos, ¿no? Y no es fácil, es decir, no es agradable, obviamente. Y muchos y muchas podremos seguir negando que existe. Y cuando planteo el ver estas imágenes, no es algo que se vea como aislado, porque muchos y muchas también me dicen: en las redes aguantan todo. Es cierto, las redes aguantan todo, pero en las redes están las personas que están en las calles. En las redes escriben los que también nos insultan en las calles. Entonces, ¿qué es lo que nosotras y nosotros estamos haciendo en estos momentos, ya como país, no solo como afrodescendientes, como país, para decir basta de que hayan en estos momentos aún pueblos, personas, comunidades que siguen sufriendo y siguen viviendo situaciones como esta? En ese sentido, creo que es importante mencionar acciones claves que tenemos en el marco del trabajo actual a nivel de políticas públicas. El país cuenta con una dirección de pueblo afroperuano en el Ministerio de Cultura, en el marco del trabajo del Viceministerio de Interculturalidad. Se ha logrado la aprobación de un plan de desarrollo del pueblo afroperuano. Tenemos en estos momentos acciones diversas orientadas a la lucha contra el racismo, impulsadas principalmente por sociedad civil, pero también reconocer que hay un trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Cultura. Y creo que eso también es necesario señalar, porque a diferencia de lo que podemos recordar en nuestra niñez, hay gente que sí se indigna, hay gente que sí se ha sumado a la lucha y que sí rechaza tajantemente estas situaciones, felizmente, ¿no? Es decir, después de tanto trabajo y de tanta lucha del movimiento afroperuano, de organizaciones que deben ser también reconocidas a lo largo de la historia, llámese ASONET, CD, del movimiento Francisco Congo, ahora Lundú, los jóvenes de Achanti, en fin, es ese movimiento finalmente que ha logrado que el Estado tenga la obligación de responder. Y está respondiendo, todavía no como queremos, pero está respondiendo. En estos momentos tenemos, creo, acciones claras que podríamos desde la ciudadanía apoyar e impulsar. Primero, el censo 2017. El censo 2017 incorpora de manera explícita la variable étnica afroperuana. Esto no ha ocurrido antes. Por eso es importante que los afroperuanos y las afroperuanas se reconozcan como tal. Es decir, la pregunta en el censo en esta oportunidad va a ser: de acuerdo a tus costumbres y a tus ancestros, ¿te sientes o te reconoces como afroperuano, entendiéndose negro, mulato, sambo y moreno? ¿Ok? Si hay alguna de estas variables con las cuales uno se autoidentifica,
podemos visibilizar la presencia de los afroperuanos y de las afroperuanas en el país. ¿Por qué es importante esto? Como ya lo he señalado, políticas públicas que permitan mejorar condiciones de vida de pueblos históricamente discriminados. Esta variable de autoidentificación étnica también está clara en el pueblo indígena. Necesitamos saber en qué estamos trabajando, saber cómo estamos siendo atendidos en el sistema de salud, qué nivel de educación estamos accediendo. Hasta los últimos registros no éramos más del 2% quienes accedimos a educación superior, por ejemplo, de todo el pueblo afroperuano. Esperemos que esa cifra haya cambiado. No va a ser mucho, eso tenemos que reconocerlo, pero ha cambiado en algo y tiene que seguir cambiando. Entonces el censo nos va a dar la oportunidad de que las políticas públicas que requerimos los pueblos históricamente discriminados, en este caso el pueblo indígena y el pueblo afroperuano, puedan diseñarse, desarrollarse e implementarse. En estos momentos se está impulsando también un pacto público contra el racismo en el fútbol. Si bien es cierto, creo que hay que ir a todos los escenarios donde hay las prácticas racistas, es un buen, entre comillas, pretexto para colocar el tema en agenda, ¿ok? Entonces, la necesidad de visibilizar que no deben permitirse más expresiones racistas hacia los afrodescendientes, acabamos de ver una, ¿no?, clara, notoria, defendida del señor Philip Butters a uno de los futbolistas afrodescendientes, y a todos nos ha horrorizado, aunque no a todos, yo he recibido muchos comentarios defendiendo precisamente a Philip Butters, obviamente no de mi red de amigos, sino del Twitter y demás. Pero lo que dijo este señor, más allá de lo que sea, lo que él representa, es precisamente lo que piensan y dicen muchas personas en este país. Es decir, no podemos negar que en más de una oportunidad nos hemos visto caricaturizados de esa manera, ¿no? Como cocodrilos, como monos, como gorilas. Entonces, sí, eso es lo que todavía en pleno siglo XXI nos siguen diciendo. Y eso es lo que mucha gente cree que tenemos que seguir obligados y obligadas a resistir y a no denunciar. Y cuando alguien dice, basta ya, no quiero que me animalices, no quiero que me ridiculices, no porque me afecte la autoestima o me crea menos a partir de lo que tú me estás diciendo, sino porque tú no tienes derecho a referirte a mí de esa manera. Entonces yo no te otorgo ese derecho, yo no le doy ese derecho. Y en ese marco es que tenemos que plantear las denuncias que deban hacerse cuando hay discriminación racial, que finalmente es la práctica del racismo. Entonces, en ese marco, me parece importante que podamos seguir trabajando y que podamos seguir implementando políticas públicas y mejorando los vacíos legales que existen aún para hacer la denuncia. Porque si bien es cierto, tenemos el artículo 323 que penaliza la discriminación en nuestro país, todavía el proceso para hacerlo efectivo sigue siendo bastante complejo, poco claro, a veces poco efectivo, y finalmente muchos retroceden en hacerlo, ¿no? Entonces vamos a trabajar, porque debemos seguir trabajando para que esto cambie. En estos momentos, por lo menos hasta lo que nos han informado desde el Ministerio de Cultura, se empieza a diseñar un plan nacional contra la discriminación racial, ¿ok? Esto a partir de los últimos acontecimientos, al trabajo que se ha hecho desde la ciudadanía, porque se nota que es necesario aún cubrir algunos vacíos. Y también no quería dejar de
cerrar esta exposición rápida o este comentario más que todo a partir de las vivencias, sin decirles que no estamos parando, que estamos en la lucha, que seguimos denunciando y que seguimos buscando la visibilización. Y precisamente mañana hay un plantón en contra del racismo, y acá veo a Wilfredo Bardito y no puedo dejar de decirlo. Wilfredo Bardito, catedrático de la Pontificia Universidad Católica y que es del colectivo de Ciudadanos contra el Racismo. Y mañana precisamente jóvenes inicialmente de la Pontificia Universidad Católica, pero que está congregando a mucha gente, han hecho un llamado a un plantón, ¿no?, a la movilización contra el racismo, mañana a las 11 de la mañana en el Parque Fray Melchor Talamat, ¿cierto?, en San Isidro, en la avenida Ruiseñores. En este lugar, ¿por qué? Porque también hemos visto prácticas discriminatorias recientemente contra una empleada del hogar que tuvo la defensa a su vez de una alumna de la Pontificia Universidad Católica y de su novio, y que también fue víctima de agresiones racistas. Entonces, en este parque, que simboliza un escenario público donde alguien se creyó con el derecho de humillar a otra persona por su identidad étnica, es el lugar donde mañana nos debemos congregar a las 11 de la mañana. Porque sí, el racismo duele, el racismo cala nuestra piel y nuestra alma, si lo queremos decir así. Pero este dolor al final se convierte en nuestro mayor aliciente para seguir luchando con fuerza, con alegría, con entusiasmo, porque también hay que reconocer que hay muchas personas que se van sumando a esta lucha, que hay muchas personas que también están diciendo basta ya de discriminación, basta ya de racismo, y llegará el momento en que todo el país diga lo mismo al unísono. Y solamente decirles, no lo olviden, el pueblo afroperuano está aquí, al frente de ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la destacada y notable intervención de nuestros panelistas, Sofía Carrillo y el doctor José Campos Dávila, para quienes pedimos nuevamente un fuerte aplauso de agradecimiento. Bueno, les invitamos a acompañarnos a sentarse aquí, por favor. Anunciamos el grupo de Cajó. Por favor, un fuerte aplauso de bienvenida.
queremos anunciar la presencia, la visita, que es todo un honor del embajador Brian Nichols, el embajador de Estados Unidos. Muchas gracias, nos honra con su presencia. Un, dos, tres y... Ok, ¿listos? Vamos. 3, 2, 1. Una más, por favor. 3, 2, 1. Ahora aparece. Por favor. Listo. Gracias. Para